Listo, doctora. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Karen Lisbeth Correa Corona y les voy a exponer somatostatina. La somatostatina fue descubierta en 1973 por Brasil y Coles a partir de extractos hipotalámicos de oveja, los cuales los aislaron y los secuenciaron en una molécula a la que llamaron somatostatina porque tenía la propiedad de inhibir la secreción de la hormona de crecimiento. La hormona purificada estaba formada por 14 aminoácidos con una estructura cíclica por una unión intramolecular de dos residuos de cisteína. La somatostatina se sintetiza en las células delta de los islotes pancreáticos y constituyen del 5 al 10% de estas. Y bueno, tenemos que la somatostatina 14 es un tetradecapéptido que está ciclado por la existencia de un puente disulfuro interno. Y la somatostatina 28 es la forma de la somatostatina 14, pero tiene una elongación de 14 aminoácidos. Tiene una vida media de 1 a 2 minutos y una concentración de 80 picogramos sobre mililitro. Ahora, la síntesis de la somatostatina se lleva a cabo por la expresión del gen que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 3 y esta conlleva a la síntesis de un péptido de 121 aminoácidos que se denomina preprosomatostatina y luego este péptido se va a convertir en prosomatostatina 1 después de que pierda el péptido señal de 24 aminoácidos. Y entonces la prosomatostatina 1 va a sufrir un proceso de maduración por una doble cadena enzimática y hasta la formación de la somatostatina 28. Y finalmente la somatostatina 28 va a pasar a ser somatostatina 14 por la acción de una enzima que es la somatostatina 28 convertasa. Ahora vamos a pasar a sus receptores, que estos van a ser muy importantes para su mecanismo de acción. Hasta la fecha se han identificado 5 subtipos de receptores de somatostatina, que son el SSTR1, 2, 3, 4 y 5. Podemos ver que el SSTR1 se localiza principalmente en cerebro, riñón, hígado, páncreas, pulmón. El 2 en cerebro y riñón, el 3 en cerebro y páncreas, el 4 en cerebro y pulmón y el 5 en cerebro, placenta, corazón, en la glándula pituitaria, en las suprarrenales, en el intestino delgado y en el músculo esquelético. Se dice que el receptor SSTR2 es el principal mediador de la inhibición de la secreción de la hormona del crecimiento. En los subtipos de la 1 a la 4 se presentan tanto en somatostatina 28 como en la somatostatina 14, pero la 5 tiene una mayor afinidad a la somatostatina 28. Y también es importante mencionar que los subtipos 1, 2 y 5 van a ser muy importantes para la inhibición de la secreción de la insulina y también del glucagón. Una característica que es común a todos ellos es que se transmiten la señal a una proteína G inhibitoria que recordemos que tiene que ver con la inhibición de la adenilato ciclasa, entonces va a disminuir los niveles de AMP cíclico y si recordamos la insulina y el glucagón, su mecanismo de acción es mediante el segundo mensajero que es el AMP cíclico, entonces si lo inhibe, pues va a inhibir la secreción de insulina y de glucagón. Entre los órganos blancos sobre los que actúa la somatostatina, tenemos al páncreas, a la glándula pituitaria, al tracto gastrointestinal y a la tiroides. A la glándula tiroides. En la glándula pituitaria va a inhibir la secreción de la hormona de crecimiento. En el páncreas va a inhibir la insulina, la secreción de insulina, de glucagón y de polipéptido pancreático. En el tracto intestinal va a inhibir la secreción de ácido gástrico, de pepsina, de factor intrínseco y va a disminuir la proliferación celular también de mucosa.
En la tiroides va a inhibir la liberación de las hormonas tiroideas, que son la tiroxina y triiodotiroxina. Y finalmente, en las glándulas suprarrenales va a inhibir la angiotensina 2. En tanto los factores liberadores e inhibidores tenemos que son bastante similares a los de la insulina. Los factores liberadores son hiperglucemia, ácidos grasos libres, cuerpos cetónicos. También va a ser liberado por el simpático por medio del beta adrenérgico y también por enzimas gastrointestinales. Y va a ser inhibido principalmente por los agonistas alfa-adrenérgicos. Y pues bueno, aquí tenemos que pues las principales con las que es necesario que pues se acuerden es que va a inhibir la secreción de la hormona de crecimiento y de la insulina y glucagón. Y bueno, también es importante mencionar que la somatostatina 14 es principalmente pancreática y la 28 es hipotalámica y también está presente en el tubo digestivo. Y ya eso es todo. Doctora, ¿nos puedes decir cuál es el cromosoma que codifica para la síntesis de esta hormona? Es el cromosoma 3 en el Ok, brazo largo. muy bien. ¿Y cuál es la vida media de la hormona? La vida media es de 1 a 2 minutos. Ahora, ¿cuáles son los factores que estimulan su liberación? Hiperglucemia, ácidos grasos libres, el aminoácidos y el beta adrenérgico. ¿Y los que la inhiben? El alfa adrenérgico y la hipoglucemia. Ujú. ¿De casualidad encontraste alguna otra función clínica que pueda tener esta somatostatina? No, no lo busqué, la verdad. No encontré más. Bueno, como ya se dieron cuenta, esta hormona es una hormona inhibitoria por excelencia, ya que retrasa, inhibe, bloquea y es natural. Toda la terminación tatina tiene que ver con esto, con bloqueo o inhibición. Si yo les digo la prolactostatina, ¿cuál sería su función? Inhibitoria. Inhibición de la prolactina, ¿no? Ajá. De la secreción de prolactina. Exactamente, inhibición de la prolactina. Si yo dijera la melanostatina, ¿cuál sería su función de esa? Inhibir a la melanina. A la hormona estimulante de los melanocitos, ¿verdad? Bueno, entonces la terminación tatina tiene mucho que ver con bloqueo. En este caso, la somatostatina tiene la función de inhibir a la hormona de crecimiento, pero esto fue en un principio cuando recién se identificaron estas hormonas a nivel hipotalámico. Es decir, ya nos compartió su compañera que la somatostatina se encuentra sintetizada tanto en hipotálamo como en las células delta de los islotes pancreáticos. La primera que identificaron entonces fue la hipotalámica y le pusieron somatostatina porque tiene la función de inhibir a la somatotropina, que es la hormona de crecimiento. Sin embargo, conforme fueron pasando los años, fueron identificando que también se producía somatostatina en otros lugares. Nos acaba de decir también su compañera que la somatostatina 14, que es la cantidad de aminoácidos que la componen, es la que prioritariamente estamos encontrando a nivel de los islotes pancreáticos. Y hoy en la actualidad se sabe incluso que existe somatostatina aparte de en el hipotálamo y sintetizada a nivel de células delta, que se encuentra en otros lugares del cuerpo con efectos igualmente inhibitorios o de disminución de ciertas funciones. Bueno, aunque el tema de hoy no es hablar de todos los lugares donde se sintetiza la somatostatina, a la que nos vamos a enfocar entonces es a la que se produce en el páncreas. Y si se fijan ustedes, nos acaba de decir algunos datos interesantes su compañera.
Nos decía, por ejemplo, que dentro de los factores que estimulan la liberación de esta hormona, tienen mucha similitud con los mismos factores prácticamente que estimulan la liberación de insulina. Y dentro de los factores que inhiben, pues obviamente, si nosotros entendemos que esta es una hormona que se sintetiza dentro de los islotes, pues vamos a encontrar que la insulina y el glucagón, pues serían otros de los factores que inhiben a nivel parácrino la síntesis de esta hormona. Y como ya nos dijo, tiene efectos entonces de disminución de bloqueo. Pero nuevamente, remitiéndonos a la somatostatina de páncreas, no a la somatostatina del hipotálamo, no a la somatostatina que puede existir en otras regiones del cuerpo, específicamente a la pancreática, básicamente sus funciones entonces son ahí a nivel parácrino y a nivel circunvecino. Es decir, tiene el efecto, por supuesto, de frenar el paso de nutrientes, inhibe la secreción exócrina del páncreas, inhibe la secreción de ácido gástrico, bueno, la disminuye la secreción de gastrina y disminuye el flujo esplácnico, el flujo sanguíneo esplácnico. Por supuesto, las otras funciones, como de inhibir a la hormona de crecimiento, no le competen a esta somatostatina. ¿Sí queda clara esa diferencia? Más o menos. ¿Por qué más o menos? ¿Puede volver a repetir? ¿No se escuchó? Bueno, yo no escuché. Decíamos que las funciones de la somatostatina pancreática tienen efectos a nivel parácrino y a nivel circunvecino. Decía yo que si se bloquea la hormona de crecimiento, no es acción de la somatostatina de la que estamos haciendo referencia en este momento, que es la pancreática. La que bloquea la hormona de crecimiento es la hipotalámica. Y que entonces los efectos que a esta somatostatina le competen tenía que ver con el retardo en el paso de nutrientes del estómago al intestino, en una disminución en la secreción de ácido gástrico y gastrina, en una disminución de la secreción exócrina del páncreas, en una disminución del flujo sanguíneo esplácnico. Todas estas funciones relacionadas con aspectos gastrointestinales o digestivos y, obviamente, a nivel parácrino dentro de los islotes. ¿Sí me escucharon ahora sí? Sí. Perfecto. Entonces, sí nos hizo una descripción muy correcta. Nos habló incluso hasta del tipo de receptores SSTR, donde nos comentó que el 2, que es a nivel del cerebro y riñón, eran uno de los más identificados y de los más usados para el efecto de esta hormona. Nos cubrió todos los puntos de la carátula. ¿Estamos? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ¿quieres agregar algo, doctor Campos? Bueno. Sí. No, todo bien. Todo bien. Bueno, entonces, ¿se encuentra ahora sí con nosotros Erika Vanessa? ¿Se encuentra con nosotros Erika Vanessa? Sí. Erika, ¿nos das la descripción del glucagón? Erika Vanessa. Doctor, si ella no la da, ¿podría darla yo? ¿Quién es yo? Sofía Fonseca. Sofía Fonseca, ok. Entonces vamos a la descripción del glucagón con la doctora Sofi. Adelante, doctora. Ok. Doctor, tengo una duda. ¿La Dígame. somatostatina puede tener un efecto autocrino e inhibirse a sí mismo? Básicamente lo que hace es bloquear a nivel circunvecino, a nivel parácrino. Quien bloquea inmediatamente a la somatostatina es cuando entra en acción el glucagón. La insulina. Cuando tú comes y empiezas a liberar la somatostatina para los primeros efectos digestivos, pero posteriormente das paso a la acción de la insulina
dentro de los efectos, o dentro de los efectos está bloquear la acción de la somatostatina. Gracias. Adelante, doctora. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre el glucagón. Ok, en cuanto a su estructura química, tenemos que comprender que es una hormona peptídica de 29 aminoácidos. Esta es secretada por las células alfa del islote pancreático y bueno, encontré que su símbolo o sinónimo también puede ser GCG y tiene un peso molecular de 3.485 daltons. En cuanto a su biosíntesis, se encuentra en el cromosoma, en el gen del preproglucagón del cromosoma 2. Este deriva del procesamiento de un precursor, que es el preproglucagón, que tiene está compuesto de 180 aminoácidos y es formado por un péptido señal compuesto de 20 aminoácidos y una prohormona, que es el proglucagón, formado por 6 exones. Esta es la región que se va a transcribir. Los 6 axones comprenden dominios de ARN mensajero funcional, funcionalmente diferentes. Y bueno, el proglucagón, una vez ingresado a la célula, llega a RER y ocurre un clivaje, o sea, una división del péptido señal, y al salir de RER se convierte en proglucagón. Posteriormente se traslada a Golgi. Aquí se traslada a Golgi. Y condensa en gránulos rodeados de una membrana en los cuales se encuentran las enzimas llamadas hormonas convertasa 1 y 2. Y bueno, hay una ruptura proteolítica y se forma el glucagón. Y bueno, posteriormente se libera al torrente sanguíneo. La concentración y transporte en los seres humanos, la concentración plasmática basal es de 75 picogramos por mililitro. Tiene una vida media de 3 a 5 minutos y bueno, su transporte es vía sangre o en sanguíneo. Y bueno, en circulación dura de 3 a 5 minutos debido a la eliminación por el hígado y los riñones. Los factores liberadores e inhibidores, los que lo estimulan, son el ayuno, hipoglucemia, estimulación adrenérgica durante el estrés o ejercicio, glucocorticoides, infecciones, hormonas intestinales como la colecistocina, la gastrina y polipéptido inhibidor gástrico, catecolaminas o algún choque traumático, hemorragias. Y los factores que lo inhiben son la hiperglucemia, insulina, hiperlipidemia, secretina, estimuladores adrenérgicos alfa y altas concentraciones de ácidos grasos circulantes. En cuanto a el órgano blanco, tenemos al hígado, que bueno, el glucagón actúa sobre el hepatocito y propicia un mayor aumento en el transporte de los aminoácidos hacia el hígado, que sirve de sustrato para que este mismo libere glucosa. Y en el tejido adiposo hay una activación de la lipasa en las células adiposas, lo cual crea la liberación de ácidos grasos al torrente sanguíneo. En su mecanismo de acción, tenemos que hay una activación por la necesidad de energía y porque los niveles de glucosa son bajos. El glucagón sintetizado en páncreas llega al hígado y se une a los receptores específicos del hepatocito. Se activa una fosfatasa o proteína G y se modifica liberando su subunidad alfa. Alfa activará la adenilato ciclasa A partir de ATP y lo convierte en AMP cíclico. El AMP cíclico se une a la enzima sinasa A o quinasa A y esta se disocia en una parte reguladora y en otra catalítica. Y bueno, la parte catalítica liberada se fosforila para activar la fosforilasa quinasa. Y bueno, esta
esta fosforilasa B del glucógeno se activará una enzima llamada fosforilasa A, la cual degrada el glucógeno liberando moléculas individuales de glucosa 1-fosfato, que podrán entrar en la glucólisis para la formación de glucógeno y posteriormente energía. Y bueno, en sus acciones biológicas tenemos que, bueno, estimula la secreción de hormona de crecimiento y la somatostatina pancreática. Pues también estimula la gluconeogénesis, glucogenólisis, lipólisis, beta-oxidación y cetogénesis. Y en concentraciones elevadas estimula la contracción cardíaca, aumenta el flujo sanguíneo, principalmente hacia los riñones, inhibe la secreción de ácido clorhídrico, activa el adenilato ciclasa y favorece la secreción biliar. Y pues ya, eso sería todo. Bueno, ¿se dan cuenta ustedes de que esta hormona, lo habíamos visto en su oportunidad, que es la imagen en espejo de la insulina? Esta hormona es contraria a los efectos de lo que realiza la insulina. A diferencia de la somatostatina que acabamos de ver, esta hormona no tiene efectos, digamos, fuera de lo que es el metabolismo intermedio, aunque si bien es cierto, nos comentó algunas acciones que tienen que ver con el ácido clorhídrico, la contracción cardíaca y la secreción de bilis, se enfoca sobre todo a los efectos dentro del metabolismo intermedio. Esta hormona se va a liberar entonces bajo condiciones donde se requiera uso de energía o donde vayamos a requerir de esta, es decir, situaciones de ayuno, de ejercicio, por supuesto en ciertos estados de estrés, algunos aminoácidos que son ricamente gluconeogénicos, y pues nos dijo que uno de los más importantes era la hipoglucemia. Doctora, te pregunto, ¿cómo se da cuenta la célula alfa de que tenemos que liberar hormona a la circulación, de que tenemos que liberar glucagón a la circulación? Pues porque los niveles de glucosa son bajos, ¿no? Sí, pero ¿cómo se da cuenta? Por la poca cantidad de insulina, Doc, que está secretando las células beta. No. ¿De qué manera te podrías tú dar cuenta que hay poca glucosa en la circulación? Creo que tengo una idea. A ver. Tengo entendido que las células de los islotes pancreáticos tienen transportadores de glucosa GLUT2 y ellos son independientes de la insulina. Entonces, al ser independientes de la insulina, dependiendo de la cantidad de glucosa que ellos, digamos, detecten que entra, pues es que pueden ser que detecten que sea poca o mucha, y aparte se suma, digamos, a la estimulación paracrina que hay entre las células del mismo islote. Bueno, ¿recuerdan ustedes cómo se da cuenta la célula beta de que hay mucha glucosa en la circulación? Cuando los transportadores GLUT2 empiezan a ingresar a gran velocidad la concentración elevada de azúcar que ya empieza a haber en la sangre. Y entonces ingresa el GLUT2, glucosa a la célula beta, y esta, bueno, pues va a hacer todo el proceso que ya vimos en su oportunidad, de despolarizar a la célula y abrir los canales de calcio y todo eso. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, pues aquí sucede algo parecido, nada más que a la inversa. El transportador que está funcionando es otro transportador. ¿Tú sabes cuál es el transportador que está detectando que ingresa poca cantidad de glucosa a la célula alfa?
Es gluten, no sé. ¿Sería GLUT 4? Glut 4. No, acuérdense que GLUT4 es el No, es que... cierto. ¿No Es es el el que... SLS2A1? No, ¿Es cuál? el Bluetooth no. ¿Es el GLUT GLUT 1. 1? Muy bien, muy bien. Entonces, este transportador de glucosa detecta que la cantidad de azúcar que está ingresando es poca. Eso se traduce que en la circulación está existiendo una baja de azúcar. Y entonces, así como en la célula beta, cuando es mucha, aquí en la célula alfa, cuando es poca, pues ingresa poca y eso es como que el sensor ahora para la célula alfa para empezar a echar a andar todo el mecanismo y así como lo hacía la célula beta, lo haga ahora la célula alfa porque detectó que ingresaba poca cantidad de azúcar su transportador. ¿Sí se entiende? Ahora, Sí. otro dato que nos dijo su compañera es algo muy interesante. Si nos puedes regresar donde está la pre-pro-glucagón, doctora, en tu imagen. Fíjense, ahí en la imagen nos muestra el péptido señal, el glucagón, IP1, y nos muestra dos cosas interesantes, que es el GLP1 y más adelante el GLP2. Quiere decir que este pre-pro-glucagón de aquí, de este gran péptido o esta gran proteína, va a derivar el GLP1 cuando se convierte en las células alfa o ya sea para formar el glucagón. Nos dijo que había unas convertasas que la recortaban y la podrían convertir ya sea en célula alfa, convirtiéndola en glucagón con participación de la convertasa 2 o en GLP1 cuando es convertasa 1, pero esas son en las células L del intestino. O sea que este es un como precursor. Si estás en células alfa del páncreas, puedes formar el glucagón vía convertasa 2, pero si estás en células del intestino, el pre-proglucagón vía convertasa 1 va a dar origen a esta incretina, que es una hormona muy importante dentro del proceso de metabolismo intermedio y dentro de la participación y acción de la insulina. No olviden esto, más adelante lo vamos a ocupar, sobre todo cuando hablemos de fármacos para la diabetes. Entonces, se derivan estas dos, GLP1, GLP2, que son precursoras del preproglucagón, nada más que cuando hablamos de la síntesis a nivel de células alfa, pues lo que se va a formar es glucagón. Cuando hablamos en células fuera del páncreas, en el intestino, en las células L, por ejemplo, vía convertasa 1 se formará GLP1. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ya nos habló básicamente de lo importante que es los factores que estimulan, los factores que inhiben. Ya nos dijo que es su mecanismo de acción de receptor de membrana, segundo mensajero AMP cíclico, y los efectos básicamente enfocados al metabolismo intermedio, haciendo una gluconeogénesis importante vía de activar las enzimas clave, un efecto de lipólisis, un efecto de beta-oxidación y en un momento determinado hasta una cetogénesis. Asimismo, nos dijo que favorecía la glucógenolisis vía la fosforilasa hepática. Entonces, efectos dentro del metabolismo intermedio. Y los efectos adicionales que nos habló sobre la contracción cardíaca, de la bilis, el vaciado gástrico, ahí exactamente en esa imagen, ¿no? Entonces, nos habla de las vías metabólicas de su lado derecho y en la parte de abajo, bueno, pues obviamente activa algunas cosas. ¿Qué pasó, Luis? No, había levantado la mano desde antes, pero había leído precisamente de la regulación del glucagón, que también la célula alfa tenía receptores inhibidores GABA. Entonces, mediante la secreción también de insulina, pues también hay secreción de GABA y que también pues se estaba estudiando que podría haber una inhibición directa pues por parte de la secreción de las células beta a la secreción de glucagón. Es correcto. Acuérdense incluso que la célula alfa, pues no nada más va a producir glucagón, puede producir
proglucagón y puede producir incluso en estados patológicos ACTH, que es una hormona que normalmente la encontramos a nivel hipofisiario, pero cuando hablamos de tumores, estados patológicos, incluso ahí se pueden producir hormonas fuera del lugar donde habitualmente las encontramos. ¿Algo que quieras agregar, doctor Campos? Fíjense, si se dan cuenta, doctores, en este caso el glucagón es considerado como la principal hormona contraria a la insulina. O sea, nosotros cuando vemos en el sistema endocrino algunas hormonas, nos damos cuenta que algunas son contrarias entre sí. Por ejemplo, ahorita que vamos a hablar de grelina en un rato más, vamos a ver que la contraria a la grelina es la leptina, ¿no? Una es del apetito y una es de la saciedad. En el caso, por ejemplo, de la hormona de crecimiento, pues vemos que su contraria es la somatostatina. Pero en el caso del glucagón, esta es la principal hormona contraria a la insulina. Claro que existen otro tipo de hormonas que tienen efectos contrarios, pero el prototipo de hormona contraria por excelencia de la insulina es el glucagón. Como decía el doctor Burgoa, en este caso las principales acciones del glucagón, sobre todo tiene que ver con las vías metabólicas y las vías metabólicas que van a controlar, que va a controlar el glucagón o que va a estimular el glucagón, pues son todas las contrarias que controle la insulina en este caso. Algo importante que decía el doctor, que ahorita comentaba, es que el glucagón se va a liberar ante estados donde se requiera alta demanda energética, ¿no? Por ejemplo, decía el ejercicio, decían hace un rato el ejercicio, la fiebre, las infecciones, los traumatismos, o sea, todas las situaciones que se requieran de una mayor demanda energética van a ser factores liberadores de glucagón. Ahora, también el glucagón tiene efectos a nivel parácrino, o sea, todas las células de los islotes pancreáticos están comunicándose entre sí. Pregunto yo a Sofía, ¿qué efectos parácrinos tiene el glucagón? Bueno, estimula la secreción de la insulina, ¿no? Eso, exactamente, ¿verdad? También la secreción de hormona de crecimiento y la somatostatina. Eso es una hormona que estimula la secreción de insulina. Es decir, hace rato que vimos a la somatostatina y comentaban en este caso que es una hormona inhibidora. En el caso de la somatostatina inhibe la liberación de prácticamente todas las hormonas del islote. En cambio, el glucagón tiene la peculiaridad de estimular sobre todo a las células más abundantes, en este caso a la célula beta, a la célula delta, ¿sale? El glucagón tiene acciones parácrinas de tipo estimuladores. En el libro de Ganong viene un esquema muy, muy padre, muy didáctico. De hecho, si mal no recuerdo, en la ponencia de insulina, les mostraba en este caso cuál era la relación entre las células alfa, beta y delta, y en este caso las células alfa, productoras de glucagón, van a ser estimuladoras de células de beta y delta. Entonces, en pocas palabras, el glucagón estimula por vía parácrina la liberación de insulina y de somatostatina. Muy bien, Sofía. Excelente. Gracias. Bueno, ok. Pues pasemos entonces a la grelina. ¿La puedo presentar yo? ¿Quién eres? Dana. ¿Salma? Dana. Salma Hayek. Ah, Salma. Ana. Dana. Ana. Dana. Oh, por fin. Ana, pero... A ver, Ana, presenta a grelina, pues. Dana. 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 ¿Ya lo ven? Está cargando. Está cargando, Dana. Gracias. Ya, ahora sí. La
La grelina es una hormona que fue descubierta en 1999 en la mucosa del estómago de una rata. Y hasta el 2000 se identificó como una molécula homóloga a la motilina, así que se le empezó a llamar como polipéptido relacionado con la motilina. En el estómago de las ratas, las células que producen esta hormona se llaman células XA. La X se le denominó porque se desconocía su función y la A porque se parecían a las células alfa del páncreas. Y en el humano, las células que producen grelina que se encuentran en el estómago se llaman PED. Pero posteriormente se descubrió que esta hormona también era secretada por las células épsilon del islote pancreático. Esta hormona tiene una concentración de 500 a 700 picogramos por mililitro y una vida media de menos de 3 minutos. El gen es el gen de la grelina humana, que se encuentra formado por 4 exones, que el primero va a codificar el péptido señal de la preprogrelina. El primero y el segundo van a codificar como tal la grelina, que es un péptido de 28 aminoácidos. Y el segundo, el tercero y el cuarto van a codificar el extremo carboxilo de la preprogrelina, que es lo mismo que la C-grelina. Y además, de aquí no solo va a salir un péptido con actividad biológica, que es la grelina, sino que también a partir de la C-grelina va a salir otro péptido con actividad biológica, que es la obestatina. La progrelina tiene 117 aminoácidos y una vez que pierde su péptido señal se convierte en progrelina, y a partir de esa progrelina se hace una escisión de donde se obtiene la grelina y la C-grelina, y luego esa C-grelina se le vuelve a hacer una escisión de donde se obtiene la obestatina. Y bueno, del otro lado tenemos lo que ya sabemos porque es lo mismo con todos. Tenemos el gen de la grelina humana, que se localiza en el brazo corto del cromosoma 3. Se da la transcripción, la traducción, obtenemos preprogrelina, progrelina, pero algo importante aquí es que para que la grelina pueda estar como activa, necesita actuar una enzima que es la enzima acetiltransferasa de grelina, que se abrevia GOAT. Y pues esta lo que va a hacer es que va a hacer a la grelina más afín para su receptor, y ya después que esta GOAT se podría decir que activa la grelina, entonces puede salir a la circulación. Entonces, a partir de esto podemos decir que tenemos como dos tipos de grelina. Está la desacilgrelina, a la cual va por la acción de la GOAT, de la enzima, se le va a agregar un ácido octanoico en la posición 3, y esto lo va a convertir en una acilgrelina. Se dice que gracias a que se le agregue este ácido octanoico, es que tiene la capacidad de dirigirse desde el estómago donde es producida hacia el hipotálamo, donde actúa con su receptor, y entonces funciona liberando la hormona del crecimiento, porque la grelina funciona como un ligando del GHSR, que es el receptor secretágogo de la hormona del crecimiento, que también se le conoce como receptor de la grelina.
Y bueno, entonces tenemos que la desacilgrelina únicamente va a tener actividades periféricas, por lo que su vida media va a ser más larga, de 27 a 30 minutos, mientras que la acilgrelina tiene actividades tanto periféricas como neuroendocrinas, y esta va a tener una vida media de 9 a 13 minutos. Y ya, entonces su mecanismo de acción va a ser a través de un segundo mensajero, calcinositol. Su receptor, como ya les dije, es el GHSR, que es un receptor acoplado a proteína G, que va, por lo tanto, a constar de 7 dominios que se marcan con rayitas verdes. Pero este va a tener dos isoformas. La que está en la imagen es la 1A, que es la isoforma funcional. Y también va a haber la isoforma 1B, que es una no funcional, porque es una forma 1A, pero truncada, que solo tiene 5 y entonces, pues, ya también lo vimos, la grelina acciona su receptor, la proteína G separa su parte alfa, se activa la fosfolipasa, y la vía que va a tomar aquí va a ser la vía del inositol trifosfato, que va a activar a la calmodulina sinasa. Y esto va a generar factores de transcripción que van a promover la síntesis de neuropéptido Y y proteína UGOTI, que estos van a su vez a inducir la ingestión de alimento. Entonces, los factores que van a estimular su liberación van a ser la insulina, la glucosa y una disminución del peso, mientras que los factores que van a inhibir su liberación van a ser la obesidad, el hormona del crecimiento, el glucagón y la leptina. Y los efectos que va a tener es en el estómago, va a aumentar la motilidad gástrica y la secreción de ácido gástrico. En el cerebro va a aumentar el apetito, por lo que les había dicho que aumenta la síntesis de neuropéptido Y y proteína UGOTI, pero esto no únicamente lo puede hacer a través del receptor. También las neuronas que expresan grelina pueden mandar impulsos eferentes a las neuronas del núcleo adecuado, y esas van a producir neuropéptido Y proteína UGOTI, que también van a estimular la sensación del apetito. También ahí va a aumentar la memoria y la cognición, regula el dolor, el estrés y la impulsividad. En la glándula pituitaria va a aumentar la hormona del crecimiento, la prolactina y la ACTH. En el páncreas disminuye la secreción de insulina. En el hígado aumenta la glucogenogénesis. En el tejido adiposo aumenta la acumulación de lípidos. En el blanco específicamente, porque en el marrón disminuye la termogénesis. En los huesos aumenta la diferenciación de osteoblastos y la masa ósea. Y en el sistema cardiovascular aumenta la función cardíaca y disminuye la presión arterial. Y eso sería todo. Qué buena descripción nos acabas de hacer, doctora, de la grelina. En realidad, lo que nos acabas de comentar es algo muy interesante. ¿Puedes regresar una de tus imágenes? Claro. Aquí tenía una duda porque creo que también puede funcionar a través del AMP cíclico. Bueno, lo que pasa es de que prioritariamente sí utiliza calcio como segundo mensajero, sobre todo por los efectos que tiene que ver con la parte vasoactiva a nivel ahí de cardiomiocitos. Pero, a ver, pon por favor donde pusiste los efectos. Creí que era esta. Entonces es una más adelante.
creo que es la penúltima antes de tu bibliografía o la que sigue. Esta, exactamente. Bueno, miren, fíjense. Entonces la grelina, no, esa no, esa. La grelina ya nos dijo que tiene dos lugares donde se puede sintetizar. Aquí la que nos piden, pues no, es la que se encuentra en las células epsilon del páncreas. Sin embargo, en el estómago también se libera ahí en la parte del fundus gástrico. Nos hablaba de que es una hormona de 28, 27, 30 aminoácidos, según si está o no asilada o desasilada, y que por lo tanto puede tener una vida media hasta de 30 minutos. Entonces, dentro de los receptores, pues nos hablaba de dos, GHSR1A y GHSR1B, para diferentes funciones. Factores que estimulan, nos mencionó insulina, glucagón, pérdida de peso, factores que inhiben obesidad, leptina, hormona de crecimiento de glucagón. De hecho, la grelina favorece la liberación de hormona de crecimiento y esta como mecanismo de retroalimentación va y bloquea la producción de la grelina. Algunos detalles que habría que comentar es que ciertamente la obesidad tiende a inhibir la producción de la grelina, pero hay pacientes que tienen obesidad en los cuales podríamos decir excepto esto. Entonces, entendido de esta manera, la obesidad bloquea o inhibe la producción de grelina, excepto la obesidad en pacientes con síndrome de Prader-Willi, donde tienen valores muy altos de grelina. Estos pacientes se caracterizan por ser obesos y tienen cantidades elevadas de grelina, excepto aquí no bloquea. Pero bueno, hablar del síndrome de Prader-Willi ya es una patología. Ahora bien, otro de los efectos, aquí nos dice algunos de la secreción del tejido graso. Se ha visto que tienden a inhibir algunas citocinas, y esto es un dato muy importante, en el tejido graso, como es la producción de interleucina 6, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Esto es muy, muy importante porque estos productos, estas citocinas, tienen mucho que ver con la parte de resistencia a la insulina que vamos a ver en el siguiente tema, que es de síndrome metabólico y obesidad. Ya se dieron cuenta que también tiene acciones a nivel de huesos, a nivel del sistema cardiovascular. Bueno, comentaron algo, incluso hasta dentro de la gluconeogénesis. Algo que me llama mucho la atención y que es importante volverlo a referir es que dice que genera apetito y nos hablaba del neuropéptido Y y nos hablaba de la parte esta de las proteínas Agouti, que estas son las que hacen o estimulan, mandan señales al núcleo centrolateral para que nos induzca, y este es otro aspecto importante que vamos a volver a retomar ahorita con la obesidad y el síndrome metabólico. Van a darse cuenta que participan muchísimos elementos. Unos de ellos los acaba de mencionar su compañera con las funciones de grelina y la participación que tiene dentro de este núcleo arcuato que hace estimular o manda los impulsos, repito, para esta neuropéptido Y y esta proteína Agouti, que ambos favorecen el apetito. Bueno, doctora, te pregunto, ¿cuánto es el valor o la concentración que encontramos de grelina? De 500 a 700 picogramos por mililitro. Correcto, más o menos ese es un... Es que tengo una duda de lo que dijo, del factor de necrosis y las interleucinas. Es que yo había encontrado algo de que tenía un efecto sobre los linfocitos T, pero como que no entendí muy bien. ¿También tiene que ver con eso? ¿Sobre las células de la serie blanca? Sí. Ah, bueno, podría tener que ver, pero no directamente. En realidad, hace más énfasis a la producción de estas citocinas en el tejido graso y posiblemente de manera indirecta, dentro de estas interleucinas, tenga algo de inferencias sobre la serie blanca, pero hace sobre todo referencia a la producción de citocinas. Bueno, a la inhibición de la producción de estas citocinas. Gracias. ¿Algo que desees agregar, doctor Campos?
No, está bastante bien explicada la carátula. En este caso, es comentar, ¿no? Que la razón por la que se llama grelina es porque se descubrió como un secretagogo de la hormona de crecimiento. Pero bueno, también algo importante es que es la hormona que estimula el apetito. Es algo muy, muy importante. Y bueno, tiene múltiples efectos. El de los principales es precisamente el que involucra el estimular esta función, ¿no? El apetito. Pero bueno, si se dan cuenta, tiene muchas, muchas funciones. Nada más. Muy bien. Doctor, dame 5 minutos para continuar. Si quieres, empieza a hacer el preámbulo. Tengo que salir un momentito. Dame 5 minutos. Sigue con la clase, por favor. ¿Yo le puedo preguntar algo? Sí, pregunta, por favor. Sí. Doctor Campos, te encargo tantito. Bueno, es que yo encontré que también tenía relación, que después de una gastrectomía se reducía la grelina plasmática, pero no entendí por qué después de la gastrectomía. Es muy sencillo porque en este caso, si bien la grelina la estudiamos aquí porque las células epsilon del páncreas van a producir esta hormona, la mayor cantidad de grelina que se produce en el organismo es a nivel gástrico. Entonces tú imagínate que si vas a hacer si tu paciente va a ser sometido a una gastrectomía, pues obviamente en esa gastrectomía se va a llevar gran parte de todo el tejido, ¿no? De todo el tejido gástrico, ¿no? Ustedes seguramente en sistema digestivo están viendo cómo se constituye histológicamente el estómago. Bueno, resulta que parte de ese tejido es parte de todo ese tejido, pues, contiene células endocrinas, ¿no? Ustedes a lo mejor ya han escuchado de que el estómago tiene células G, células D, y dentro de las células endocrinas que tiene el estómago, pues precisamente hay células épsilon que producen grelina. Entonces, prácticamente la mayor cantidad de grelina que producimos en el cuerpo se produce en el estómago. Entonces, si yo quito una buena parte del estómago, me estoy llevando esas células. Por supuesto que la reducción en las concentraciones plasmáticas de grelina van a verse disminuidas. Y esto también va a conllevar a que, además de que el paciente va a tener una disminución en su apetito, va a tener una menor capacidad gástrica. ¿Por qué? Porque acuérdate que también el estómago es un órgano de almacenamiento. Entonces, si tú le quitas una buena parte del estómago, el paciente va a comer menos, va a sentirse pleno de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque ya no va a tener suficiente grelina para poder seguir teniendo esa sensación de apetito, ¿no? ¿Sí respondí tu duda? Sí, y Ok. también tengo otra, del que participa en el crecimiento tumoral, porque es potencialmente mitógena. También esa. Bueno, de hecho, como les decía hace un rato, ¿no? Agregando a la carátula, les comenté que una razón por la que se llame grelina, GH-relina, es porque se comenta que es o se llama así porque se descubrió como uno de los secretagogos de hormona de crecimiento, uno de los factores liberadores de hormona de crecimiento. Ya vamos a ver en su momento que el eje hipotálamo, hipófisis, hormona de crecimiento, lo inicia en este caso la somatoliberina hipotalámica, ¿sale? La GHRH. Esa es la principal hormona liberadora de hormona de crecimiento, pero también resulta que la grelina tiene efectos liberadores de la hormona de crecimiento. Entonces es muy interesante porque inicialmente esta hormona se le descubrió como una liberadora de la hormona de crecimiento, pero después se descubrieron otras propiedades, sobre todo las que tienen que ver con el apetito. Entonces tú imagínate, si tu grelina se libera y estimula la liberación de hormona de crecimiento, pues la hormona de crecimiento como tal se comporta como un factor de crecimiento. Entonces, si bien es cierto que participa en la renovación celular, si una persona tiene a lo mejor alguna predisposición genética para algún tumor, esto lo puede favorecer. ¿Sale? Sí, gracias. No hay de qué. Bueno, vamos a ver entonces el tema de obesidad. ¿Alguien más tiene alguna duda con respecto a las carátulas? Parece que no. Bueno, déjenme rápidamente, estoy abriendo una presentación. Ahorita, esta presentación las voy a compartir ahorita con ustedes en pantalla. Un momento, por favor. Ya estoy aquí de vuelta, doctor Campos. Ah, excelente, muy bien, doctor. Y es que tuve que salir de volada, pero ya regresé. Ya Ok. estamos.
No, no, pero adelante, adelante con la presentación, adelante. Sí, doctor. ¿Sí logran ver la pantalla, doctores? Se está proyectando, doctor. ¿Sí? Sí, ya se ve. Ya. Bueno, ok. Bueno, en este caso tenemos que hablar acerca del tema de obesidad. La obesidad en este caso ya abre con esto empezamos a abrir el ciclo de las patologías que tienen que ver con esta unidad. Entonces tenemos que hablar de obesidad, de síndrome metabólico y de diabetes. ¿Sale? Que todas estas van en conjunto, van ligadas de la mano. ¿Por qué es importante hablar entonces de obesidad? Porque es uno de los factores predisponentes para la diabetes que vamos a ver más adelante. ¿Sale? Lamentablemente en México no somos primer lugar en Juegos Olímpicos o no ganamos la medalla de oro con frecuencia, ni tampoco somos campeones del mundo con mucha frecuencia en el Mundial de Fútbol, pero en lo que sí somos primer lugar es en consumo de Coca-Cola, en el consumo de las Sabritas, en el consumo del McDonald's, ¿no? En las pizzas y lamentablemente también somos primer lugar en obesidad. Entonces vamos a dar inicio con respecto a la obesidad. La obesidad se considera una enfermedad crónica multifactorial caracterizada, por supuesto, por una acumulación excesiva de grasa, ¿no? Y esto debido a que cuando la ingesta supera al gasto energético, al gasto que nosotros tenemos diariamente, o sea, nosotros de forma rutinaria gastamos energía. Desde el momento en que estamos respirando, en el momento que nuestro corazón está latiendo, en el momento que caminamos, nosotros estamos gastando energía. Toda la energía que nosotros gastamos simplemente para sobrevivir se le llama metabolismo basal. Sin embargo, al metabolismo basal hay que agregarle un extra de energía. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos a cabo actividades, ¿no? Caminar, bueno, las personas que están postradas en cama aún así siguen consumiendo energía a través de este metabolismo basal, pero si nosotros caminamos, si nosotros hacemos eh, el, los quehaceres del hogar o si arreglamos alguna lámpara, todo eso, todo ese movimiento que estamos realizando, doctores, implica un gasto energético. Ahora bien, cuando nosotros excedemos el consumo de ese gasto que nosotros hacemos diariamente, nosotros vamos a tender a acumular calorías y esas calorías muchas veces se traducen en acumulación de grasa. Entonces, cuando la ingesta es superior al gasto energético, se presenta un desequilibrio y esto se va a reflejar en un exceso de peso. Algo importante también que se debe de comentar, doctores, es que la obesidad se considera se le considera como un estado proinflamatorio crónico, pero lo más interesante es que es indoloro. ¿Por qué es un estado proinflamatorio? Porque se van a sintetizar, en este caso, citocinas del tejido adiposo, las cuales van a generar inflamación, pero es indoloro porque en este caso no se liberan en forma aguda. Por ejemplo, si yo me caigo y me golpeo la rodilla, se liberan factores inflamatorios que provocan rubor, calor y dolor, pero en el caso de la obesidad se libera a través del tejido adiposo citocinas que no provocan dolor. Entonces es una enfermedad indolora. ¿Cuáles son los factores relacionados con la obesidad? Bueno, existen factores tanto sociales como biológicos, genéticos inclusive, ¿sale? Los más importantes de todos, doctores, y los que están actualmente impactando en la obesidad son tanto los malos hábitos de alimentación, ¿vale? El ambiente obesogénico que se está generando ya no solamente a nivel familiar, sino también a nivel en la población general. Antes pues se decía, ¿no? Que, pues si soy hijo de papá y mamá gorditos, pues yo igual voy a estar gordito, ¿no? Se generaba un ambiente obesogénico, ¿no? Tanto por cuestiones genéticas como por cuestiones de costumbres de la propia familia, ¿no? Pero ahora no, ahora todo esto es generalizado. Y todo esto se debe precisamente a todo el boom del consumo de alimentos chatarra y a la publicidad que se está generando para incrementar en este caso el consumo
o el mantener más los hábitos de alimentación. Ya ni decir de la cuestión sedentarismo, doctores. Ya es poco lo que nosotros nos habituamos en hacer ejercicio y por esta razón está en este caso contribuyendo a la generación de obesidad. En el caso de la microbiota, esto es algo muy interesante. Ahorita no vamos a ahondar mucho en esto, pero es muy interesante el tema de microbiota, porque también resulta que el desequilibrio en la flora del intestino puede generar no solamente obesidad, sino también resistencia a la insulina. Bueno, hay alteraciones endocrinas como tal, la obesidad es una enfermedad endocrina. Entonces también hay otras enfermedades del sistema endocrino que pueden generar obesidad secundarias. En este caso, por ejemplo, el hipotiroidismo puede también originar, en este caso, obesidad. ¿Por qué? Porque el metabolismo está disminuido. Pero como tal la obesidad, nos vamos a dar cuenta que la obesidad es una enfermedad endocrina. ¿Por qué? Porque aquí el tejido adiposo se va a comportar como un tejido endocrino. La obesidad se va a dividir o la podemos clasificar en este caso de acuerdo al índice de masa corporal. Recuerden muy bien que la fórmula para obtener el índice de masa corporal es peso sobre talla al cuadrado, peso en kilogramos sobre talla al cuadrado. Esa es la fórmula básica, la fórmula esencial del índice de masa corporal. En este caso, las cifras normales de este índice van de 18.5 a 24.9. De acuerdo a la OMS, se considera sobrepeso cuando el índice de masa corporal va de 25 a 29.9 y obesidad ya la vamos a encontrar cuando el índice de masa corporal se encuentra de 30 o por encima de los 30. Y bueno, dependiendo de los grados de obesidad, dependiendo de este índice de masa corporal, lo podemos clasificar en grado 1, en grado 2 o en grado 3. Vemos cómo es que en el caso de la imagen donde se encuentra en la cifra de 30 a 34.9, en este caso ya sería una obesidad grado 1. De 35 a 39.9 es un grado 2 y ya más de 40 es un grado 3 o al que le conocemos como obesidad mórbida. Por distribución de grasa corporal, doctores, la obesidad se clasifica en obesidad ginecoide y obesidad androide. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, si se dan cuenta en la imagen, la obesidad ginecoide, que le llaman también en forma de pera, la distribución de la grasa corporal se encuentra sobre todo localizada en las caderas, mientras que la obesidad androide está sobre todo, la acumulación de grasa está localizada en tronco y en abdomen. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la mayor diferencia o la más importante en este caso, sobre todo hablando de la tipo androide, es que este tipo de obesidad es la que tiene mayores repercusiones, sobre todo a nivel cardiovascular, y es la que tiene mayor riesgo de resistencia a la insulina, de síndrome metabólico, de dislipidemia o inclusive de diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque este tipo de obesidad es la que te va a originar la producción de citocinas. No significa que esta no sea benévola. La obesidad ginecoide también puede conllevar a otro tipo de problemas. Generalmente se relaciona sobre todo a la vesícula, a insuficiencia venosa, a problemas articulares, sobre todo en rodillas y tobillos, ¿sale? Pero aquí la que más en este caso nos llama la atención y la que increíblemente es la que más fácilmente se puede tratar es esta, la obesidad androide. Y digo entre comillas fácilmente porque esta se trata con dieta y ejercicio, pero aquí el detalle es quién hace dieta y quién hace ejercicio cuando se encuentra en obesidad. Por la morfología del tejido adiposo, doctores, la obesidad se clasifica en hipertrófica y en hiperplásica. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La obesidad hipertrófica, doctores, si se dan cuenta aquí, las células adiposas, las células del tejido adiposo están agrandadas en tamaño, ¿vale? Mientras que en la obesidad hiperplásica, aquí el tamaño de las células adiposas está conservado, pero aquí el problema es que aumenta el número de células de tejido adiposo. Aquí no es tanto el tamaño, sino que las células aumentan en número. En el caso de la obesidad hiperplásica, me quiero concentrar ahorita primero en esta. Esta es la que predomina en niños, ¿sale? Es el clásico niño que siempre ha sido gordito, de adulto es gordito e inclusive puede fallecer gordito, ¿no? Es el que siempre lo eligen como el portero en las cascaritas, ¿no? En este caso, doctores, la obesidad hiperplásica, si bien no es benéfica bajo ninguna circunstancia, resulta ser que esta es la que menos problemas metabólicos conlleva. ¿Por qué?
porque la obesidad hiperplásica es la que va a estar relacionada a a una menor producción de citocinas y a un menor riesgo cardiovascular. Sin embargo, este tipo de obesidad va a ser de un difícil tratamiento. Es decir, si tú les quieres dar dieta y les quieres dar ejercicio y les quieres fomentar el ejercicio en estos pacientes, para que reduzcan peso va a ser bastante complicado. Entonces, por lo general, este tipo de pacientes, si bien sí les beneficia, sí tienen muchos beneficios el hacer dieta y ejercicio, generalmente en estos pacientes se prefiere también complementar la reducción de peso a través de otro tipo de estrategias, en este caso quirúrgicas. Se les puede realizar liposucción e inclusive cirugía bariátrica y los pacientes mejoran. En el caso de la obesidad hipertrófica, entonces, el problema que existe es que las células adiposas están incrementadas, pero en tamaño. Este tipo de obesidad es la que predomina en adultos y por lo general, este tipo de obesidad se presenta en personas que no eran obesas en la infancia. Bueno, actualmente estamos viendo muchísima obesidad infantil de este tipo, pero es sobre todo por los malos hábitos de alimentación y por el sedentarismo que hay actualmente. Entonces, este tipo de obesidad se presenta en personas que probablemente en la infancia, en la adolescencia eran delgadas y por los malos hábitos alimentarios, por la falta de ejercicio, se volvieron obesos. Increíblemente esta es muy fácil de tratar con dieta y ejercicio, pero es fácil entre comillas, insisto, porque el apego a la dieta y al ejercicio es muy bajo en los pacientes. Y por supuesto que esta es la de mayor riesgo porque esta es la que produce mayor cantidad de citocinas y la que tiene un mayor riesgo cardiovascular. Entonces, tanto el doctor Burgoa como un servidor, siempre en los grupos les manejamos esta imagen, ¿sale? A la obesidad como una escalera al cielo. ¿Por qué? Pues que, bueno, tú naces, creces, te reproduces, comes, y lamentablemente te expones a alimentos chatarra, al McDonald's, a las pizzas, ¿no? Y además a la falta de ejercicio, y bueno, esto va a conllevar a presentar obesidad. Si la obesidad persiste, en este caso el tejido adiposo va a liberar citocinas que van a favorecer síndrome metabólico. El síndrome metabólico está estrechamente relacionado con dislipidemia, con hipertensión arterial, con resistencia a la insulina que va a generar a la postre hiperglucemia y va a terminar cansando a las células beta, va a terminar por fatigar a la célula beta y en este caso el paciente cuando ya tiene una masa de células beta reducida y aunada a resistencia a la insulina, el paciente se vuelve diabético. El paciente, en este caso, presenta diabetes mellitus. Sin embargo, la diabetes mellitus, vamos a ver más adelante, la diabólica, va a ocasionar que si el paciente sobre todo no se controla con dieta, ejercicio y con los medicamentos, el paciente se complica. Generalmente persisten complicaciones de tipo crónicas, ¿no? Nefropatías, retinopatías, neuropatías. Y bueno, si las complicaciones no se tratan oportunamente o el paciente sigue sin modificar su estilo de vida, pues lo que sigue después de las complicaciones de la diabólica, pues es el síndrome galloso o el síndrome de San Pedro, ¿no? Por eso les decíamos que es una escalera al cielo este asunto. ¿Hasta aquí alguna duda? Doctor Burgo, ¿algo que comentar? No, todo está muy bien, todo está muy bien. Es muy importante recalcar que el tener sobrepeso, el tener obesidad, ya por sí mismo les condiciona a muchísimas enfermedades, independientemente que sea hiperplásica o hipertrófica. Si tienes 100 kilos de más por cualquiera de las dos causas, pues son 100 kilos que van a estar cargando tus rodillas, por ejemplo, y te predispone a que tengas problemas de gonartrosis, de deformidades en la columna, etcétera, etcétera, porque no es lo mismo que sean 100 kilos de hiperplasia que de hipertrofia. Pero aparte, como ya dijo el doctor Campos, el que tiene hipertrofia tiene otros riesgos metabólicos adicionales. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, fíjense, doctores, que esto es algo muy interesante. En esta diapositiva lo que estamos poniendo, doctores, es precisamente que el tejido adiposo anteriormente se le atribuía como un tejido simplemente almacenador de grasa, pero la realidad es que ya esto cambió, por supuesto. Entonces ya se considera el tejido adiposo como un órgano endocrino. De hecho, una de las hormonas, hace rato que hablábamos de la leptina, que es la hormona del apetito,
Resulta que también la hormona contraria, que es la de la saciedad, que es la leptina, es producida en el tejido adiposo. Entonces, el tejido adiposo va a producir distintos tipos de hormonas, de citocinas, que van en este caso a ser benéficas por una parte, pero también pueden ocasionar distintos problemas, sobre todo cuando hay exceso de peso. Aquí yo de todas estas, doctores, bueno, aquí en la pantalla vemos citocinas como la adiponectina, la disfatina, la aumentina, que en términos generales tienen efectos ciertamente benéficos, pero aquí a mí me gustaría sobre todo recalcar y resaltar a la adiponectina, que la vamos a señalar. Esta adiponectina, doctores, esta adiponectina que estoy aquí señalando, es una hormona del tejido adiposo bastante benéfica, muy benéfica. ¿Por qué? Porque esta adiponectina va a favorecer que la insulina tenga mayor sensibilidad, va a favorecer una mayor beta oxidación, va a mantener un equilibrio energético adecuado y bueno, todo va a estar muy bien, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en la obesidad? Generalmente en la obesidad disminuyen las concentraciones de adiponectina y empiezan a incrementarse otro tipo de sustancias que son nocivas para el organismo. En este caso, el factor de necrosis tumoral alfa aumenta, la interleucina 6 aumenta principalmente, o también otra adipocitocina que va a aumentar y que también se relaciona con un estado inflamatorio es la resistina. Y bueno, la leptina tiene algunos bemoles. Ahorita vamos a ver qué es lo que ocurre con la leptina. Otras que también pueden incrementarse, pues es el factor inhibidor de la activación del plasminógeno tipo 1 o PAI1. Y bueno, hay otras que también están en estudio y que es muy interesante el efecto que conlleva. Entonces, vemos, doctores, una persona que está en su peso adecuado, pues va a tener múltiples beneficios por acción de la adiponectina. Entonces, la adiponectina va a estar presente y va a tener efectos benéficos. Sin embargo, si una persona presenta obesidad, sobre todo la tipo hipertrófica, va a disminuir sus concentraciones de adiponectina y se van a incrementar sobre todo las adipocitocinas inflamatorias, ¿no? Del tejido adiposo que van a generar efectos bastante importantes, ¿no? Eh, bueno, vemos en este caso que la adiponectina, algo importante es que favorece una mayor sensibilidad tisular a la insulina. Esto es algo muy importante, doctores, muy importante. Favorece la translocación, en este caso la movilidad del GLUT4. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos del GLUT4 en la fisiología de la insulina? Entonces, tanto la insulina como la adiponectina van a favorecer esa movilización de ese GLUT4 para que todo el azúcar que esté en el plasma pueda ingresar a los tejidos. También la adiponectina va a favorecer la oxidación, la beta oxidación de ácidos grasos para mantener un balance energético adecuado. Y algo también importante, la adiponectina procura disminuir la producción hepática de glucosa, es decir, va a inhibir la vía de la gluconeogénesis para que esa glucosa no se acumule en el organismo. Entonces vemos que la adiponectina tiene efectos muy benéficos, pero si nosotros fomentamos la obesidad, los malos hábitos alimentarios, el ejercicio, el consumo de Coca-Cola, las sabritas y demás, pues nuestro tejido adiposo se va a hacer obeso y nuestras concentraciones de adiponectina van a disminuir. Entonces vemos, doctores, aquí la adiponectina, los múltiples efectos que tiene a nivel hepático y a nivel muscular. Sobre todo a nivel muscular, doctores, va a favorecer, va a aumentar, va a fomentar una mayor sensibilidad tisular a la insulina. Esto es algo muy importante y esto va a favorecer una mayor captación de glucosa en los tejidos. ¿Sale? Bueno, en este caso, aprovechando esta imagen, vamos a hablar más adelante de los PPAR gamma o PPAR gamma. En este caso, los que están involucrados vamos a hablar de unos fármacos llamados glitazonas o tiazolidinedionas. Y en este caso, las tiazolidinedionas, en el tratamiento del diabético, van a favorecer la actividad o van a ser agonistas PPAR gamma o PPAR gamma. Generalmente los PPAR gamma van a ser receptores o van a ser moléculas nucleares que van a transactivar o van a transreprimir algunas funciones, sobre todo el tejido adiposo. Si nosotros favorecemos el PPAR gamma, vamos a favorecer una mejor oxidación de ácidos grasos y de hecho está muy relacionado con la reducción de peso. Entonces vemos que la adiponectina favorece en este caso funciones muy benéficas. Pero ¿qué pasa entonces cuando nosotros
disminuimos las concentraciones de adiponectina e incrementamos las adipocitocinas que no son benéficas. Vamos a empezar a hablar de la leptina. La leptina, como tal, doctores, es una hormona de la saciedad, es la contraria a la grelina. Entonces, la leptina, si bien es cierto, tiene efectos inhibidores del apetito y promotores de la saciedad, en exceso, doctores, en exceso va a tener otro tipo de efectos que no son muy benéficos. Hablando un poquito sobre la cuestión del apetito, doctores, aquí nosotros vemos, o está en la imagen representado el núcleo, los núcleos hipotalámicos, el núcleo del apetito y el de la saciedad. En este caso, el núcleo del apetito es el núcleo centrolateral y el núcleo de la saciedad es el núcleo ventromedial del hipotálamo. Y nosotros también debemos entender que estos núcleos están interconectados en todo el hipotálamo, pero aquí sobre todo el núcleo arcuato o el núcleo arqueado es el que está en este caso teniendo mayores funciones sobre estos núcleos. Entonces también a través de estos núcleos surgen neuronas y estas neuronas van a producir algunos neurotransmisores que fomentan el apetito o que fomentan la saciedad. En este caso, los neurotransmisores que fomentan el apetito, el de los más importantes es el neuropéptido y la proteína relacionada a GOUTI, ¿sale? Así se llama. Entonces, tanto el neuropéptido Y como la proteína AGOUTI van a favorecer el apetito, mientras que los neurotransmisores que favorecen la saciedad, en este caso es la proopiomelanocortina, que dicho sea de paso, este es un precursor, es una molécula precursora de una hormona llamada ACTH, que vamos a ver más adelante, y también vamos a ver que otra molécula promotora de la saciedad es el CART, el transductor de receptores de cocaína y anfetaminas. Bueno, entonces, tanto la proopiomelanocortina como el CART van a favorecer la saciedad. En este caso, tanto el neuropéptido Y, la proteína GOUTI, la proopiomelanocortina y el CART son neurotransmisores centrales que favorecen el apetito o la saciedad. Sin embargo, también existen factores periféricos que favorecen ya sea el apetito o favorecen la saciedad. Entonces, dentro de los que favorecen el apetito, tenemos a la galanina, a las orexinas A y B y a la grelina que acabamos de ver. Y los que favorecen en este caso la saciedad, aquí voy a subrayar a la leptina porque es la citosina, bueno, en este caso es la molécula que estamos viendo del tejido adiposo. Entonces, la leptina como tal va a favorecer la saciedad porque va a favorecer la actividad de CART y de proopiomelanocortina y va a disminuir la actividad tanto de neuropéptido Y como de proteína GOUTI. Otros factores que favorecen la saciedad, vean, la insulina, lo comentábamos la semana pasada, que sobre todo inhibe la actividad del neuropéptido Y. Otros factores como el polipéptido pancreático, el GLP-1, que es la incretina que veíamos hace un rato, ¿sale? Y hormonas como la colecistocinina favorecen la saciedad. Entonces, ¿qué pasa con la leptina? La leptina como tal es una hormona de la saciedad. Vimos ya hace un ratito que inhibe el apetito, ¿sale? ¿Por qué? Porque inhibe la actividad del neuropéptido Y y la proteína GOUTI, promueve la saciedad porque estimula la actividad de la proopiomelanocortina y el transcriptor regulado por cocaína y anfetaminas, pero ojo, en la obesidad, en este caso, esta leptina aumenta su producción y esto ya no va a tener efectos benéficos en nuestro organismo. Además, hay que agregar que en la obesidad, así como en la obesidad hay resistencia a la insulina, algo importante es que también existe resistencia a la leptina. Entonces, de nada va a servir que tengamos exceso de leptina si de todos modos la leptina no va a actuar adecuadamente en el órgano blanco y no va a favorecer la saciedad. Entonces, la persona va a estar come todo el tiempo. Ahora, también algo importante que ocurre con la leptina es que hiperpolariza la célula beta del páncreas, ¿sale? Y esto va a disminuir la secreción, por supuesto, de insulina. Cuando hablábamos de despolarización de células beta, donde el canal de potasio se cierra, el de calcio se abre, entra el calcio y se libera insulina, aquí en la hiperpolarización de la célula beta ocurre lo contrario, es decir, se cierra el canal de potasio, de calcio, perdón, se abre el de potasio y esto impide la liberación de los gránulos de insulina. Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque es una forma de que el organismo se está defendiendo porque recuerden que la insulina es una hormona que
favorece la lipogénesis y la esterificación de ácidos grasos. Entonces, como el organismo ya está viendo que ya estamos suficientemente gordos y ya no queremos seguir acumulando más tejido adiposo, más grasa, pues lo que hace la leptina es impedir que la insulina se libere. ¿Para qué? Para impedir tanto la lipogénesis como la esterificación de ácidos grasos, ¿sale? Sin embargo, esto más adelante va a conllevar a una serie de problemas que también van a afectar a las células beta del páncreas. También la leptina va a favorecer la fagocitosis de ácidos grasos por los macrófagos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en el momento en que nosotros tenemos exceso de grasa en los vasos sanguíneos, los macrófagos van a tender a fagocitar esa grasita, pero esto va a favorecer que se formen células espumosas. Y recuerden, las células espumosas están estrechamente relacionadas con la formación de las placas de ateroma. Entonces, si nosotros vemos también que se forman ateromas, el ateroma, la placa de ateroma va a reducir la luz o el calibre del vaso sanguíneo, y esto va a favorecer la resistencia vascular periférica, lo que va a conllevar a un mayor gasto cardíaco, y esto nos puede llevar a hipertensión arterial. Entonces ya no solamente estamos hablando de que hay resistencia a la insulina, sino también podemos estar hablando ya de hipertensión arterial. Entonces, este efecto, doctores, provoca hipertensión arterial, ¿sale? Hipertensión arterial. Muy bien. ¿Qué pasa entonces con las demás? Vamos a hablar de las otras citocinas, en este caso el factor de necrosis tumoral alfa, es decir, si continuamos comiendo, teniendo malos hábitos de alimentación, si seguimos recostados en el sofá, tomándonos la Coca-Cola, las papitas, viendo el Netflix y demás, y no hacemos ejercicio, esto continúa y ahora se libera factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué pasa con el factor de necrosis tumoral, doctores? El factor de necrosis tumoral alfa lo que va a hacer simple y sencillamente es que va a disminuir la síntesis del GLUT4. Es decir, va a bloquear al gen del GLUT4, al gen del propio transportador. Entonces, yo tengo GLUT4 en órganos insulino dependientes, pero el factor de necrosis tumoral alfa lo que va a hacer es bloquear al gen de este transportador para que ya no se sintetice más. Otra cosa que también provoca el factor de necrosis tumoral es que bloquea el gen de la adiponectina. Y si vimos que la adiponectina es una hormona muy benéfica del tejido adiposo, pues el factor de necrosis tumoral va y le da en la torre, ¿no? También va a bloquear la fosforilación de tirosina del IRS, del sustrato de receptor de insulina. Si se acuerdan cuando vimos, en este caso, la cascada de tirosina sinasa, vimos los IRS. Aquí sobre todo el que va a bloquear es el IRC1, ¿sale? Los demás IRS los va a bloquear otra citocina que vamos a ver más adelante. Entonces va a bloquear la fosforilación en tirosina del IRC1. También va a bloquear la síntesis de perilipinas. En este caso, ¿qué son las perilipinas, doctores? Las perilipinas son unas moléculas, las voy a dibujar aquí en la pantalla. Las perilipinas, hagan de cuenta que este es el tejido adiposo, aquí lo estoy poniendo, una célula adiposa, y las perilipinas van a ser unas moléculas que estoy aquí representando como en antenitas. Bueno, estas perilipinas lo que van a hacer es impedir que la lipasa sensible a hormona realice la lipólisis en la célula adiposa. Entonces van a generar algo así como una protección de la célula adiposa. Sin embargo, gracias al factor de necrosis tumoral alfa, se van a bloquear la síntesis de estas perilipinas y entonces el tejido adiposo se va a volver susceptible a la lipólisis, susceptible a la lipasa sensible a hormona. Bueno, diríamos que es benéfico porque entonces si yo disminuyo, en este caso, mejor dicho, si yo hago lipólisis, libero ácidos grasos, libero glicerol, y pues los ácidos grasos me los llevo a la beta oxidación. Sí, pero aquí hay un problema. En todo este problema que estamos hablando, doctores, todos los ácidos grasos que se están liberando por acción de la lipólisis, en teoría se tendrán que meter a la mitocondria, pero la realidad es que también estas citocinas impiden la función de las mitocondrias para que puedan llevar a cabo beta oxidación. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos ácidos grasos, en lugar de irse a meter a la beta oxidación, se van a empezar a acumular en la sangre, y esto nos va a conllevar a que presentemos dislipidemia y una acumulación. Y si los ácidos grasos se siguen acumulando en exceso, pueden en este caso ocasionar lipotoxicidad en todas las células y tejidos del organismo. También el factor de necrosis tumoral alfa va a favorecer la liberación de endotelinas, lo cual va a favorecer una vasoconstricción del vaso sanguíneo, y si ya de por sí teníamos la placa de ateroma formada
que aumentaba la resistencia vascular periférica. Con la vasoconstricción fomentamos aún más la hipertensión arterial. Entonces vemos que ya tenemos resistencia a la insulina, tenemos inhibición del gen del GLUT4, ya no estamos metiendo el azúcar suficiente y además estamos teniendo problemas de dislipidemia y problemas de hipertensión arterial. ¿Qué pasa con la interleucina 6, doctores? La interleucina 6, si el factor de necrosis tumoral alfa inhibe el gen del GLUT4, lo que hace el factor de necrosis tumoral alfa, perdón, la interleucina 6, es disminuir la sensibilidad y la movilidad del GLUT4. Es decir, por una parte, el factor de necrosis tumoral alfa inhibe la síntesis y los GLUT4 que ya estaban previamente formados, pues ¿qué hace la interleucina 6? Pues lo mismo, ya impide en este caso la movilidad para que entre el azúcar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Todo ese azúcar que ya no está ingresando se va a incrementar en la sangre y esto nos va a conllevar a presentar hiperglucemia. Entonces, tenemos resistencia a la insulina y además tenemos hiperglucemia. También la interleucina 6 va a bloquear a la lipoproteína lipasa. ¿Para qué? Para que entonces, como esto es un mecanismo de defensa porque al estar con obesidad, pues ya lo que menos queremos es acumular más grasa. Sin embargo, si nosotros bloqueamos a la lipoproteína lipasa, pero tenemos exceso de grasa en la sangre, pues la grasa va a buscar a acumularse en otros sitios que no sea el tejido adiposo. Entonces, al bloquear la lipoproteína lipasa y los ácidos grasos, al no encontrar su sitio natural de almacenamiento, pues van a buscar almacenarse en otros sitios donde no sea adecuado, en este caso el hígado, el músculo, en células beta que pueden ocasionar lipotoxicidad. Imagínense, por ejemplo, si se acumula en hígado, pues se provoca hígado graso, por ejemplo, ¿no? También en este caso la interleucina 6 va a tender a bloquear la enzima acilcarnitin transferasa. ¿Para qué? Para realizar la beta-oxidación. Entonces, si tú además bloqueas a la acilcarnitin transferasa, estás impidiendo la entrada de los ácidos grasos al interior de la mitocondria y por lo tanto ya no vas a hacer beta-oxidación. Entonces, decíamos en factores de necrosis tumoral alfa, pues si yo hago lipólisis y esos ácidos grasos los libero, reduzco el tejido adiposo, sí, pero los ácidos grasos no van a tener la forma de entrar a la beta-oxidación, entonces se van a acumular y si se acumulan van a buscar otros sitios en donde poderse almacenar. Entonces vean toda la cantidad de problemas que pueden ocasionarse por estas citocinas. Finalmente la resistina, doctores, la resistina se llama así precisamente por su nombre, provoca resistencia a la insulina. ¿Y qué es lo que va a hacer principalmente? Va a bloquear la fosforilación de tirosina, ¿sale? En las tirosinas. Tanto en el IRC, decíamos que el factor de necrosis tumoral inhibe la fosforilación de tirosina en el IRC1, pues este va a terminar de bloquear la fosforilación del resto de los IRS, IRC2, 3, 4 y todos los que hablábamos en mecanismo de acción de insulina, ¿sale? Y también va a bloquear la fosforilación de tirosina en el resto de las moléculas que participan en la cascada de señalización. Y la resistina, en lugar de fosforilar en tirosina, va a fosforilar las moléculas en un sitio equivocado, en este caso en serina. Entonces, si tú en lugar de fosforilar en tirosina, fosforilas en serina, pues ya no llevas a cabo esa cascada de señalización que necesita llevar a cabo la insulina. Pues imagínense ya con esto, la resistina aumenta aún más la resistencia a insulina, impide que el GLUT4 se movilice, los poquitos GLUT4 que estaban ahí funcionando ya no se puedan movilizar hacia la membrana y esto impide que el azúcar pueda entrar y por lo tanto vamos a tener un problema de hiperglucemia, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo esta imagen, doctores? Porque todas estas citocinas poco a poco empiezan a provocar tanto hipertensión arterial, vemos que también pueden provocar dislipidemia, pueden provocar hiperglucemia y todo esto derivado de ¿qué, doctores? Todo esto derivado de la obesidad. Entonces, vean que el problema de obesidad, sobre todo la hipertrófica, puede conllevar a problemas muy serios de tipo metabólico. Entonces, esta imagen, ¿qué representa, doctores? ¿Alguien sabe? Los jinetes del apocalipsis. Exactamente, los jinetes del apocalipsis. ¿Cuáles son los 4 jinetes del apocalipsis? La obesidad, la hipertensión arterial, la dislipidemia y la hiperglucemia que a la larga puede ocasionar diabetes y la diabólica. Pues todo esto, doctores, precisamente estos 4 jinetes del apocalipsis es lo que conocemos como síndrome metabólico.
qué feo, ¿no? Es dice el doctor Burgoa muchas veces en los grupos que es como una película de terror, es como una historia de terror, así como la del Chucky, ¿no? Como la del Freddy Krueger, ¿no? Entonces, es es muy interesante, pero sí es bastante terrorífico saber todo esto, pero el problema es que pues no nos importa porque al final de cuentas seguimos comiendo cosas que no nos benefician, tomando Coca-Cola, consumiendo las Sabritas, y como decía el doctor Burgoa en esta imagen que estamos proyectando ya al final, comentaba que no solamente se generan problemas a raíz de la obesidad, se generan problemas metabólicos, sino también se pueden generar otro tipo de problemas que pueden dañar al organismo. O sea, tanto la obesidad hipertrófica como hiperplásica están relacionadas a otro tipo de problemas, no necesariamente metabólicos. Por ejemplo, si nosotros tenemos exceso de peso, nosotros vamos a tener una mayor carga de peso sobre las articulaciones de rodillas y tobillos. Entonces, poco a poco esas articulaciones se van a desgastar y nos pueden originar osteoartritis, ¿no? O artrosis. También la obesidad está relacionada con hígado graso, con litiasis vesicular, o por supuesto con enfermedades cardíacas, sobre todo la obesidad androide tiene una mayor, y el síndrome metabólico tienen un mayor riesgo cardiovascular, ¿sale? También la obesidad puede generar problemas de apnea del sueño, ¿no? De síndrome de apnea obstructiva del sueño, puede conllevar a problemas de tipo digestivos, a hernia hiatal, sale a reflujo gastroesofágico, a problemas renales. Si hiciéramos una lista completa de todos los problemas que se generan a raíz de la obesidad, de veras que la pantalla no cabría la pantalla para describir toda la serie de problemas, ¿no? Entonces, en la imagen nosotros vemos así como que un resumen muy general de todos los problemas, de todos los riesgos y las consecuencias que la obesidad puede tener. Vemos que también la obesidad puede estar relacionada a diversos tipos de tumores, a cáncer, ¿sale? Cáncer como el de colon, como el de próstata, como el de útero. Y bueno, por supuesto, es un factor de riesgo muy importante para el síndrome metabólico, para dislipidemia y para qué, para la diabólica que vamos a ver más adelante, ¿no? Que estamos viendo aquí, ¿no? ¿Cómo ven, doctores? Una historia de terror muy, muy interesante, pero terrorífica, ¿no? ¿Dudas, doctores? No, todo muy interesante. Muy bien. Doctor Burgo, ¿algo que comentar? Sí, bueno, ya nada más, yo creo que la presentación que nos acaba de hacer el doctor Campos es excelente, habló perfectamente bien de todas las citocinas, de toda la cuestión de la obesidad. Algo que sí me gustaría nada más referir como comentario, obviamente la obesidad está considerada a partir de un índice de masa corporal de 30. Sin embargo, algunas guías ustedes pueden encontrar que para México están considerando como obesidad, insisto, para México, con un índice de masa corporal mayor a 27 para poblaciones con talla baja. Esto es decir, para 1,60 en hombres y 1,50 en mujeres. Entonces, un índice de masa corporal mayor a 27 en población con talla baja para México, 1,50 en mujeres, 1,60 en hombres. Y la otra, pues, es la que rige la normatividad mundialmente hablando. Existen, entonces, muchísimos problemas que pueden generar la misma obesidad. Ya lo dijo el doctor Campos, independientemente de que sea hipertrófica o hiperplásica, pues te da para tener muchísimos problemas de salud. Sin contar que hay obesidad, por ahí creo que algunos de ustedes tienen un tema que es medicamentos asociados con el aumento de peso, algo así, que también pueden generar ganancia en el peso corporal. Nos hablaba de enfermedades endocrinas que pueden generar ya la misma obesidad, aparte de lo que es la obesidad misma o el síndrome metabólico. Nos hablaba de Cushing, nos hablaba de hipotiroidismo y otro problema muy frecuente que es el síndrome de poliquistosis ovárica. Entonces, es un tema sanitario muy amplio para abordar, muy amplio para sacar muchísimo más tiempo de plática. Pero ya bueno, por el horario, yo creo que aquí le vamos a dejar y que quede pendiente para la siguiente, pues continuar con el programa, que sea síndrome metabólico como tal, sus criterios,
los que maneja, pues me imagino que vamos a manejar el de la OMS, que es el más común, para dar paso después a la etiopatogenia y la clasificación de la diabetes mellitus. No sé si quieras dejar alguna tarea, doctor Campos. Pues no, básicamente las tareas que están en el aula virtual, que están pendientes por entregar, bueno, de hecho están las tareas pendientes de insulina y el resto de las carátulas, glucagón, somatostatina y grelina, y ya la próxima semana estarían pendientes la entrega de las tareas de obesidad y de síndrome metabólico. Luis, ¿quieres comentar algo o preguntar algo? No, doctor, había dejado mi mano levantada, usted disculpe. Ah, ok, muy bien. Ok. Pues entonces lo dejamos hasta acá, ¿no? Y lo continuamos la próxima semana. Ok, doctor, claro que sí. Voy a detener la grabación en este momento.